Hoy sí. Bueno, empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me alegra saludarles nuevamente. Bienvenidos a la clase número. A ver, ¿quién se recuerda qué número de clase? ¿Qué número es extraño? 17 es el tema. ¿17 o 16? 16. 16. 16, ¿verdad? Número 16, o bueno, ya hasta yo perdí la cuenta. Sí, creo que es 16. Bueno, sean bienvenidos, me alegra saludarles nuevamente, saber que todos están bien y que me alegra que acá están siempre presentes con la responsabilidad que ustedes siempre tienen. Es un gusto nuevamente saludarles y decirles pues que les felicito. Les felicito, quiero comentarles que ya estamos revisando los portafolios y hay algunos pues muy bonitos, muy complementados, muy, o sea, muy trabajados con mucha dedicación y cumpliendo los aspectos de la rúbrica, ¿verdad? Recuérdense que en este caso eran los aspectos que generalmente se iban a revisar porque era de acuerdo a lo que nos habían enviado. Los análisis y algunas personas, créanme que me da mucho gusto leerles sus ensayos. De verdad, da mucho gusto calificar a veces trabajos muy bien redactados, muy bien hechos, muy bien afinado su trabajo para su nivel. Es un gusto, de verdad. Les digo porque a veces se trabaja con profesionales así grandecitos y se nota pues que no, ¿verdad? Que no, todavía falta un poquito más mejorar nuestra calidad para el nivel. Sin embargo, quiero decirles que ustedes de verdad me agrada mucho el trabajo que realizan. Muy buenos trabajos, muy buenos trabajos. Bien, esta entonces ya será como la antepenúltima clase que vamos a compartir. El día de hoy pues vamos a ver algunos contenidos y al final vamos a trabajar vamos a ver el cuadro de calificaciones para que ustedes vean y para ver si compartimos los mismos criterios de los punteos que llevan. A este cuadro que vamos a ver al final no está todavía integrado el portafolio de 8 puntos y la última actividad que dijimos que vamos a socializar de 2 puntos. Bien, ¿por qué lo vamos a ver? Porque yo quiero que comparemos los criterios a ver si lo que yo tengo también en mi cuadro en físico y si ustedes están de acuerdo, llevan lo mismo, para que ustedes observen por si hay alguna actividad que se me haya pasado o que no se haya guardado. Fíjense que a veces sucede esto. En la plataforma, cuando no hay muy buena señal, se le da a guardar y no guarda los cambios. Entonces, no se guarda la calificación. Entonces, vamos a revisar esos cuadros y esas notas para que ustedes me digan, para que ustedes, ¿verdad? Luego de haberles dado yo en la tarde, revisen. Y si no están de acuerdo, pues me comenten y me digan, ¿verdad? Mire, licenciada, no me calificó tal actividad. Es muy cierto y comparto el criterio con un compañero de acá, con el profesor Hilder, que los punteos, pues a veces, yo soy muy partidaria de decir eso también, que los punteos no reflejan a veces lo que saben las personas, pero a veces también cuando uno es estudiante, a veces molesta un poquito cuando vemos que no sacamos lo justo. Cuando vemos que no. Y les digo porque a mí me ha pasado y porque también he sido estudiante y me pasó hace poco, ahorita ya soy grande, ¿verdad? Cuando saqué PADEP, un área pues que saqué 71 puntos y yo sabía que había estado siempre presente en todas las clases, había entregado todas mis tareas y le digo al licenciado, entonces me perdí el control, yo no reclamo casi por esas razones, pero perdí el control y le escribí por correo al licenciado, ¿verdad? Y le dije, licenciado, yo no puedo creer, le dije que estuve presente en todas sus clases, le entregué todas mis tareas, tengo todos mis portafolios calificados porque era un portafolio por mes, entonces por módulo, y no puedo creer yo que haya sacado 71 puntos, le dije, va. Y cuando otras personas, otros compañeros que llegaban tarde, que no asistieron a muchas clases, tengan 94, 97, 92, no creo que ni a 80 hubiese llegado, le digo, o sea, le digo yo, va. Y me dice,
dígame su nombre, ¿verdad? Entonces, porque como yo en mi correo solo le tengo Rosy de Agustín y le escribo, ¿verdad? Voy a revisar, me dijo, pero igual va a ser que me quedó la nota, se me quedó la nota, sí, pero igual cuando uno sabe que ha trabajado, sabe que ha hecho todo lo posible, sabe que ha hecho ha tratado de hacer las cosas lo mejor posible, no es, bueno, no es muy convincente para uno cuando saca una nota que no está de acuerdo, ¿verdad? Entonces, por esa razón vamos a revisar también el cuadro, pero por el momento, pues vamos a compartir pantalla para que veamos algunos contenidos que nos falta aún, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora los poquitos ya contenidos que vamos finalizando ya el curso de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia y de la Tercera Edad. Y acá dice, siéntete satisfecho de alcanzar tus metas y tus propósitos. Y acá vemos pues una imagen, ¿verdad? ¿Qué impresión les da esa imagen a ustedes? De felicidad. De felicidad, ¿verdad? De alegría. Objetivo alcanzado. De un triunfo alcanzado, de una meta que ya la está terminando, que solo le falta un paso, ¿verdad? Entonces, para poder alcanzar totalmente la meta. Bueno, ustedes son estudiantes de licenciatura que están finalizando en este semestre ya su cierre de pensum. Y eso, compañeros, es una gran meta. ¿Por qué razón? Yo les aseguro que muchas de las personas que ingresaron con ustedes se quedaron a medio camino, se quedaron al empezar, se quedaron en el primer año, sacaron un semestre, finalizaron un año, el año de profesorado y se salieron, sacaron 2 años de profesorado y se fueron saliendo. Y esa es la razón porque a veces no se inicia la licenciatura con el mismo grupo, sino que se tienen que esperar a otras cohortes. ¿Por qué? Porque llegar a una meta, compañeros, significa sacrificio. Significa voluntad, significa tener un propósito bien marcado. Se necesita tener un propósito bien marcado en el cual uno mismo se marque ese propósito y diga, bueno, yo voy a cerrar mi pensum, me cueste lo que me cueste. Yo sé que para todos no ha sido fácil. Para todos han vencido muchos obstáculos en que se les han presentado, muchas dificultades. Y sin duda han habido momentos que tal vez, bueno, no sigo, pero han llegado. Y créanme que es de aplaudirles a cada uno de ustedes por ese entusiasmo y por ese propósito. Y llegan muy bien. Y créanme que llegan con un honor bien alto en cuanto a mi curso, en cuanto a los cursos que he trabajado con ustedes. He podido evaluar así detenidamente a cada uno y observo qué calidad de profesionales van a ser. Así que muchas felicitaciones, que ya estamos por cerrar la meta y por llegar al final. Y luego, pues, a echarle ganas a la otra partecita que nos queda, que también es parte de esta meta, ¿verdad? Bueno, el día de hoy vamos a trabajar, vamos a conocer las fases de un conflicto. Las fases de un conflicto, como ustedes ya saben, ya hemos venido hablando durante el cuarto bloque de muchos aspectos, ¿verdad? Que dan inicio a un conflicto. Ya hemos trabajado cómo puede llevarse a cabo un conflicto, de qué manera inicia, ¿verdad? Pero el conflicto atraviesa varias fases. Voy a pedirle de favor a alguna compañera, si señora Karen o señor Candy, o a cualquier compañero que por favor me tome una captura de esta y luego vamos a tomarla del grupo, si me hacen el gran favor. ¿Oyeron? Por favor. Entonces, y luego pues... ¿Está bien, licenciada? Por favor. Y luego al final vamos a... ¿Quiere la de la presentación, va? Sí, por favor. Y al final pues vamos a tomarla del grupo. Ya. Gracias. Bien, entonces, si estudiamos detenidamente así las fases que atraviesa un conflicto son incubación, manifestación, explosión, agotamiento y resolución. Esas son las fases que identifican a un conflicto.
Ahora bien, vamos a ver la fase 1, que es la incubación. La fase 1 se llama incubación porque es cuando es el indicio prácticamente de ese conflicto, cuando existe el conflicto, pero que aún no se sabe nada. Todavía no se manifiesta, no aparecen muestras explícitas, pero sí es cierto que existe el conflicto. O sea, está en las personas, están los desacuerdos, están los resentimientos, están las molestias, pero las personas no lo manifiestan, no lo dicen. Y puede ser a veces entre familias, entre vecinos, entre hermanos, entre compañeros de trabajo. Están esos resentimientos, pero no se divulgan. Todavía no hay especulaciones, todavía no hay especulaciones. Está ese resentimiento, esas molestias, pero no se dicen, aún no se dicen, ¿verdad? Esa fase es la que se llama incubación. Luego está la fase 2, que es la de manifestación. Aquí ya empiezan a aparecer los comentarios, las especulaciones, ya empiezan las críticas y empiezan los desacuerdos, empiezan a expresarse los desacuerdos y los resentimientos. Lo que antes se te había tenido guardado, pues ya se empieza a sacar poco a poco, ¿verdad? Entre las dos partes que quieren iniciar el conflicto. Dice, empiezan a aparecer los desacuerdos y la inconformidad de cada una de las partes. Inician las molestias, los comentarios y otras situaciones que van engrandeciendo el conflicto. Entonces empiezan los resentimientos, las indirectas y todos los desacuerdos que pueden presentarse cuando se inicia un conflicto. En la fase 3 dice explosión. Esta, como su nombre lo dice, al fin explotó la bomba, decimos, ¿verdad? Comúnmente. Es explosión. Cuando ya las dos partes, no, en un conflicto, cuando hay una problemática, ustedes saben que llega un momento en que una de las dos partes revienta, ¿va? O sea, dice, explota. Y dice, bueno, te quería decir, pero te lo digo, güey, y se lo dice, pues. Si es entre dos personas, si es entre dos hermanos, mira, no te había dicho nada, pero y empiezan las amenazas incluso. Empiezan las amenazas porque empieza todo aquel resentimiento que se tenía guardado. Empiezan a los comentarios y las ofensas. Y las ofensas, entonces cuando ya se sale de control el conflicto. Cuando ya se sale de control, cuando ya las dos personas no pueden aguantarse, por decirlo así, y soportar esa tensión, porque es un momento de tensión que se tiene. Entonces explotan y empiezan a expresar todo lo que sienten. La fase número 4 es el agotamiento. Bueno, empiezan las dos partes, ¿verdad? Por algunos consejos o porque uno de ellos entra en razón, empieza a concientizarse a sí mismo, ¿verdad? Y a ver qué solución, ¿verdad? Entonces, pero cuando ven que hacen todo lo posible, pero no existe solución, entonces se quedan nuevamente callados, ¿verdad? Entonces llega el agotamiento cuando ya se ofendieron, máxime a veces estas situaciones, compañeros, sucede entre hermanos, entre personas a veces. No sé si ustedes se han dado cuenta que hay personas que son a veces muy amigos, muy amigas y que al final, por un mal comentario, resulta una problemática que les damnifica a los dos o a las dos partes. Entonces, por un mal comentario o por no decirles, pues a veces por un chisme. Entonces empieza ese desacuerdo entre ellos y entonces si al fin llegan a decirse sus cosas, pero al final se quedan como enemigas, ¿verdad? Se quedan como enemigas o como enemigos y se quedan callados porque ya no encontraron solución al conflicto. Entonces el conflicto se da aparentemente por solucionado porque ya ellos dejan de hacer comentarios y de ofenderse, ¿verdad? Sino que cada uno, y la palabra clave en este caso es bueno, yo lo que hago, y se hablan con
con cierta persona, no, yo la ignoro. La ignoro. Entonces empiezan a ignorarse, pero el problema y el conflicto sigue latente. Está allí y sigue la problemática, ¿verdad? Bien, en la fase 5 viene la resolución. Esta es la última fase de un conflicto, cuando ya empiezan a intervenir otras personas que ayudan, digamos, a intermediar, que ayudan a que haya diálogo, a que haya conversación, a que aclaren el problema, que aclaren la situación, que verifiquen, que a indagar, empiezan otras personas, digamos, a indagar cuáles fueron las raíces que originó este problema. Y entonces empiezan a intervenir como una tercera parte, ¿verdad? Es la última etapa y será la que ayuda a dar resolución al conflicto. Es decir, las dos partes encuentran una solución con la que están de acuerdo, que les complace en la mayor o menor medida. Pero para ello tuvo que intervenir una tercera parte, ¿verdad? Los que se llaman los mediadores. Entonces, para poder llegar a concientizar a las dos partes, y este mediador, antes de hacerlo, pues indaga, busca y verifica cuál es la situación, por qué razón existe el conflicto, quién tiene la razón, y empieza a concientizar a las dos partes, ¿verdad? De acuerdo a lo que le corresponde. Y así pues es como se le da solución al conflicto, ¿verdad? Y esta es la fase número 5. Muy bien, ahora vamos a ver las 3P, así algo rapidito. A ver, ¿quién se recuerda qué significa 3P? ¿Qué significan las 3P? La persona, el problema y el proceso. Ajá, muy bien. Persona, problema y proceso. Como decíamos la vez pasada cuando las compañeras presentaban sus problemas, pues espero que me quede un poquito de tiempito para que puedan presentar las conclusiones de la semana pasada. Entonces, como decían, pues en la presentación de sus problemas, de sus conflictos, en que en todo conflicto interviene siempre la persona humana. O sea, la persona es la que gira alrededor de los conflictos y el conflicto alrededor de ellos, ¿verdad? Entonces, porque en toda problemática, en todo conflicto, van a intervenir estos tres elementos: persona, problema y proceso, ¿verdad? Bien. Bueno, la persona siempre está indagando, pensando y buscando, ¿verdad? Un conflicto con varias personas son grupos que siempre parecen complejos y confusos, a veces con pocas también, y a veces entre parejas, entre familia, entre hermanos. No, para que sea un conflicto no necesariamente tiene que ser un montón de personas. Dos personas pueden iniciar un conflicto y lo pueden llegar a ser muy grande. Una sugerencia es para poder ir evaluando el conflicto. Entonces, una sugerencia es hacer un mapa del conflicto en base a estos tres elementos. Entonces, indagar, buscar las raíces del problema, buscar qué persona inició el conflicto y ver qué procesos implementar para poder darle solución a este conflicto. Es necesario buscar la solución para que los tres elementos queden satisfechos, para que los acuerdos satisfagan las inconformidades y los desacuerdos de los tres elementos, ¿verdad? De la persona, que el problema quede solucionado y que se hayan implementado los procesos adecuados. ¿Por qué razón? Para que no queden siempre los resentimientos de una parte hacia la otra. Deben utilizarse, dice, los procesos adecuados, encontrar la satisfacción de las personas
y solucionar la problemática conflictiva que se ha presentado, para que así todos queden en común acuerdo y nadie quede con resentimientos. Bueno, muy bien. Bendiciones y espero pues que continuemos con nuestras responsabilidades y deseo que todos estén bien. Voy a dejar ahorita de compartirles esta pantalla para dar la oportunidad a las dos conclusiones que tiene cada grupo para que las pueda presentar que quedamos pendientes la semana pasada. Pero antes de que se me olvide, voy a pedirle de favor a alguien que nos tome la foto del grupo, por favor. Ahora que ya estamos todos, por favor, abran su cámara, compañeros. Por favor, abramos toda la cámara. Por favor, y nos avisan, por favor, para tomar la foto. Profe Francisco y señor Magdalena, ¿será que pueden abrir su cámara si son tan amables? Muy bien, gracias. Señor Magdalena, me falta. Sí, hoy tuvieron permiso algunas personas, por eso solo hay 20, porque me solicitaron permiso algunas personas. Bueno, señor Magdalena la tiene cerrada. Bueno, si nos hace a favor, alguien que nos vaya a hacer el favor de tomarla. Ahí está, ahí estamos. Gracias, señor Magdalena. De tomar la captura, ¿nos avisan, porfa? Sonrían a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. Gracias. Bueno, muy bien. Y entonces ahora sí vamos a dar la oportunidad primero al grupo número 1. No sé quién va a representar al señor Connie. Entonces, para que nos dé sus dos conclusiones, tenemos 4 minutos, 2 minutos para cada grupo. ¿Vieron? Okay. Y luego, pues, a señor Evita, no sé si ella va a ser la representante de dar las dos conclusiones que teníamos de acuerdo al conflicto presentado la semana pasada. Bueno, empiezo yo. Yo soy la representante del grupo número 1. Buenos días para todos. Muy bien. Como lo pudimos apreciar en nuestra dramatización o la grabación que teníamos previa, ¿verdad? Que los conflictos son factores que siempre van a estar presentes, ya sean personales o laborales, ya que los pensamientos, las actitudes de las personas serán opuestas a las de los demás, ¿verdad? Nunca estamos de acuerdo con algo, en algo siempre vamos a estar en desacuerdo. Y esto nos llevará, dice, a pequeños desacuerdos, como ya lo decía, de cómo resolver un problema y cuál es el camino que debe tomar. Cuando tenemos un desacuerdo, algunas personas buscamos una solución, en cambio otras tratamos de armar más el problema y de chiquito, por muy pequeñito que sea, se convierte en grande, ¿verdad? Muy bien, así es. Y la otra es que las cosas no siempre van a resultar como nosotros las queremos, ¿verdad? Tenemos que ser flexibles en cualquier lugar donde estemos y tener ese conocimiento de que no todos tenemos la misma capacidad de aprender. En el caso del compañero Francisco, que él quería que le enseñaran más y más, ¿verdad? Y él tenía que tener esa comprensión para saber de que los demás no iban al mismo ritmo que él. Todos tenemos un ritmo diferente de aprender. Exactamente, Y muy bien. lo que pasa es que a veces también nosotros nos creemos superiores a los demás, creemos que lo conocemos todo, y a veces eso que creemos conocer es lo que más desconocemos, ¿verdad? Exactamente. Gracias, señor Carlita. Así es. Muchas gracias por su participación. Exactamente, así es como nacen los conflictos. Gracias. Escuchemos, no sé, el grupo de señorita. ¿Alguien va a dar las conclusiones o señorita? No sé. Yo, señor Ligda Rosida. Muy bien. Fíjese que, bueno, en el caso de nosotros eran los conflictos sociales, ¿verdad? Ajá. Y lastimosamente, pues esto se da mucho en nuestro país. Y podemos, en la dramatización que tratamos de realizar en la semana pasada, hablábamos acerca de un pueblo, ¿verdad? Y que una empresa grande llegaba y pues cada uno tenía puntos de vista válidos, pero el problema principal vemos nosotros que es la falta de comunicación. Por eso es que muchas veces los conflictos se hacen grandes, porque Juan dejaba que le llenaran la cabeza de lo que el pueblo le decía
Y la entidad solo se basó en ir al alcalde, a ir a las personas de poder que le dieran los permisos, pero nunca hubo una mesa de diálogo para decir, miren, vamos a llegar, esto va a servir para tal cosa, ustedes van a tener más ingresos y etcétera, ¿verdad? Entonces, solo cada quien miraba por su conveniencia, ¿verdad? Y eso es un problema que hoy en día lo vemos reflejado mucho en nuestro país, ¿verdad? Con las grandes mineras, que es lo que sucede, ¿verdad? Solo el gobierno ve lo que va a ganar, no le pregunta al pueblo, llegan a estas empresas y empiezan los grandes conflictos que ya sabemos. Y por otra parte, pues también tenemos que ver de que como sociedad también debemos de estar unidos, ¿verdad? Y siempre tratar de llegar al diálogo, porque ahí mirábamos la expresión de la violencia, ¿verdad? Ya los golpes y todo, ¿verdad? Bueno, tratamos de representar eso, ¿verdad? Pero sí, hasta este punto se llega, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que siempre prevenir, llegar al extremo de la violencia. Muy bien, gracias señorita. La verdad es que los conflictos sociales, por esa razón es que suceden los conflictos sociales, porque lamentablemente suceden las cosas, pero nadie está informado, nadie sabe. Se llevan a cabo cuando uno viene a darse cuenta, y ustedes se dan cuenta que a veces pasa eso. Bueno, ¿y por qué estás haciendo eso? Pero ya se tomaron decisiones antes de compartirlo, antes de dialogar, antes de informar, antes de preguntar, ¿verdad? Entonces, si se está de acuerdo. Muy bien, gracias señorita. Muy bien, muchas felicitaciones para los dos grupos, entonces, por sus presentaciones que fueron muy bonitas y por la presentación de sus conclusiones. Como ya el tiempo casi nos deja, voy a compartirles la pantalla de los punteos, pero les voy a rogar de que le tomen una captura por si se nos va el internet, si se nos va el Zoom. Ahí, acá tenemos el punteo de registros en físico que siempre yo siempre llevo, digamos, los punteos en plataforma, pero también siempre voy llevando mi control en físico. Entonces, acá tienen los resultados de cada bloque, ¿oyeron? De cada bloque. Pendiente en el bloque número 4, los 10 puntos en el portafolio, que todavía no está agregado, ¿verdad? El portafolio y los últimos 2 puntos que quedan de la socialización de la última clase, ¿verdad? Muy bien, no sé si le pueden tomar una captura, pues acá podemos ver así brevemente. Ligda, pero no se miran todos. No, ay, perdón. Licenciada, una pregunta. Dígame, cuénteme. ¿Cuánto es en total? ¿25 o 25 serían? Ahorita 25? Es sobre 90. ¿Ahí estamos? Ajá, sí, es sobre 90. Ahorita el punteo de ustedes es sobre 90. Solo nos quedan los 10 puntos, 8 del portafolio y 2 puntos de la última socialización. Y entonces informo al grupo número 1 que quedamos para la próxima semana de socializar lo que es el problema de investigación. ¿Vieron lo que les avisaba la semana pasada? Entonces, con eso ya cerramos lo que es del curso, y el último sábado, ¿verdad? Que es el 14 de noviembre, vamos a dar, digamos, a la evaluación así oral, y vamos a compartir sobre las impresiones del grupo. Entonces, no sé si ya le tomaron una captura. ¿Todos? ¿La puedo quitar? Para podernos despedir, porque siento que quizá el tiempo nos va a dejar. Bueno, entonces acá suman ustedes cuánto llegan: 25, 21, más 24, más 15. Es sobre 90 la calificación que ustedes deben sumar, ¿oyeron? Espero que ya la hayan tomado una captura. Entonces, para que ustedes puedan verificar. Si alguna persona está en desacuerdo, no entra en conflicto conmigo, por favor. Entonces, si está en desacuerdo con sus punteos, me informa y yo con mucho gusto vuelvo a revisar las tareas enviadas, ¿oyeron? Entonces, les pido de favor que me chequeen para que podamos compartir los mismos criterios. De no ser así, pues con esto finalizo la clase de hoy.
Me dio gusto verles y saludarles y me alegra que estén muy bien. Muchas bendiciones para cada uno y espero pues que tengan una excelente semana y si tienen alguna preguntita mientras se va el tiempo, pues pueden hacerla. Si no, por otra parte, pues nos vemos en la próxima semana si Dios nos lo permite. ¿Ya? Entonces, que tengan un feliz día y hasta el próximo sábado. Gracias, Ligda. Muchas gracias por todo, licenciada. Bueno, muchas Gracias, Ligda. bendiciones. Feliz día. Que Dios les Feliz bendiga. día. Bueno, adiós. Gracias, Ligda. A ustedes, muchas gracias. Buen día.